Hola, 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 buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Bien usted? hola, bien, ¿y tú? No me digan usted, por Ah, favor. ya. Bueno, que como te habrán comentado, nosotros somos estudiantes de tercer año de psicología del Adolfo. Esto es para el ramo de Quali y, o sea, yo soy Nicolás Rive y me acompañan mis compañeros Carlos Rodríguez y Sebastián Zapata. Yo te voy a hacer la entrevista y ellos van a estar acá para ir transcribiendo lo que vamos conversando. Ya, súper. Ya. Bueno, esta entrevista gira en torno al concepto de técnicas de autocuidado. Ujú. Y para no quitarte más tiempo, vamos conversando. Ya. Primero que todo, ¿qué entiendes tú por autocuidado? ¿Cómo? ¿Qué entiendes tú por autocuidado? En relación como al ejercer la psicoterapia. O sea, en torno al concepto, después vamos a ir ahondando en eso. Como, Ya. ¿qué entiendes tú por el concepto de autocuidado? Yo, primero que todo, entiendo autocuidado como el hecho de preocuparse por uno mismo, de hacerse cariño también a uno mismo, de estar monitoreando cómo nos vamos sintiendo respecto a ciertas situaciones que tenemos que vivir y estar preocupados por los sentimientos que van aflorando según las diversas situaciones que enfrentamos. Ya. ¿Y tú realizas prácticas de autocuidado? Sí, igual tengo algunas como que empecé a utilizar cuando ya estaba en la práctica en los últimos años, que principalmente son como cuando dejo de atender, trato como de no hablar con nadie, como, no sé, ver alguna serie como bien livianita, como no dejar de pensar un poco, como desconectarme del trabajo y darme espacios para mí, como les decía recién, como de hacerme cariño un poco. Mm, súper. ¿Y tú qué sientes a nivel emocional cuando realizas estas prácticas de autocuidado? Me siento más relajada, como que se podría decir que igual me desconecto un poco de las emociones que me invaden cuando estoy atendiendo, como que me permite estar como más plana afectivamente. ¿Y tú qué sientes en el mismo nivel emocional cuando, por el contrario, no puedes realizar estas prácticas de autocuidado? Ahí me siento más angustiada o me quedo como más pegada en los diferentes casos que atiendo, como que creo que es fundamental el espacio de autocuidado porque si no nos desbordamos como por las cosas que estamos recibiendo de las demás personas. Así que generalmente siempre trato de darme por lo menos una hora o una hora y media después de atender en un espacio solo para mí, porque si no me desbordo un poco. O sea, que es como algo esencial en el ámbito laboral. Sí, totalmente. ¿Y de qué manera crees que estas prácticas te benefician en el ámbito emocional? Principalmente me benefician en como despegarme de las emociones de los otros, porque cuando empecé la práctica clínica me pasaba que llegaba a mi casa como cargada de estas emociones, lloraba, me costaba salirme de eso, pero con la práctica uno va entendiendo que si bien obviamente son emociones que te afectan porque empatizas con las otras personas, no son problemas ni emociones que te están sucediendo a ti. Entonces, siempre trato como de dejarme en claro eso, que si bien me pueden afectar y puede generar angustia, por ejemplo, mucha pena, pero ya llega un momento en que se me pasa porque yo entiendo que son cosas que no me pasan a mí, simplemente que estoy empatizando con mis pacientes. Muy bien. Y, o sea, dejando de lado el nivel emocional, como más en el nivel físico, ¿qué sientes como en el nivel físico cuando realizas las prácticas de autocuidado? Me siento más relajada, porque siempre después de atender uno queda como tenso, como cargado emocionalmente. Yo siempre siento como una carga como a nivel como de espalda, hombros, y cuando ya comienzo con mis prácticas de autocuidado, me relajo un poco, como que dejo a un lado la tensión. Ya, súper. Y como en verdad es muy parecido, pero como para especificar un poco la información, ¿qué sientes a nivel emocional, o sea, a nivel físico cuando no puedes realizarlo? ¿Este dolor en la espalda? ¿Sí? Sí, igual como con lo emocional me mantengo en esa tensión, como que
el cuerpo yo lo siento más rígido, como más tenso, sobre todo en la zona de la espalda. Ya, muy bien. ¿Y de qué manera crees que estas prácticas benefician en el ámbito físico en general? Yo creo que benefician mucho porque es malo y es una sensación extraña estar como todo el rato cargado y con el cuerpo tenso, como alerta, a la defensiva. Entonces, igual que lo emocional, yo creo que es fundamental las prácticas de autocuidado también para el ámbito físico, porque igual le implica, por ejemplo, que a veces no puedas dormir, que te cueste conciliar el sueño. Entonces, al final no solo se manifiesta como en lo emocional, también el cuerpo resiente todo lo que recibe. Ya. Y a nivel intelectual, ¿qué sientes cuando realizas estas prácticas? Eh, Me siento cuando salgo como que no quiero pensar en nada, no siento como que, como coloquialmente, como que tengo el cerebro seco, así como que se me consume todas las ideas, como que pongo demasiada energía en cuanto a mi cabeza al momento de atender, así que cuando termino también, por lo mismo, me gusta ver series que sean como livianitas, que no tenga que pensar mucho, por lo mismo también, no sé, no me gusta conversar ni nada, cosa de que no tenga que usar mucho mi cabeza. Y, y lo mismo, por el contrario, ¿qué sientes en el ámbito intelectual cuando no puedes realizar las prácticas de autocuidado? Me siento más lenta, como que, por ejemplo, no sé si me quiero poner a leer algo, no siento que me cuesta un poco más, que como que no tengo tampoco la concentración para realizar actividades que impliquen como concentración o pensar mucho, así que es como que mi cerebro no está funcionando de la misma manera que antes de atender. Y, o sea, ya como finalizando la entrevista, una de las últimas preguntas es, ¿qué indicios te hacen darte cuenta que necesitas llevar a cabo una práctica de autocuidado? Principalmente yo creo que en lo físico, yo siempre siento que se manifiesta más en eso, cuando me quedo más pegada y no sé, lloro o lo que les mencionaba, el dolor de espalda, que siempre como que es constante cuando me enfrento a casos difíciles. Entonces, y en lo emocional también, como que me pongo más irritable, no quiero conversar con nadie o no quiero escuchar como los problemas de nadie. También me pasa que no quiero que nadie me cuente nada, entonces creo, como les digo, es fundamental. Yo creo que no se puede hacer terapia sin tener esos espacios de autocuidado. Muy bien. ¿Y cuando comenzaste a realizar prácticas de autocuidado, notaste algún cambio a nivel personal o profesional o en cualquier ámbito? Sí, sobre todo el hecho de no quedarme pegada con los casos. Al principio, cuando recién empecé a atender, como que yo consideraba que me sobreinvolucraba y yo creo que a todo el mundo le pasa cuando comienza a hacer psicoterapia, que estaba todo el día pensando en eso, el fin de semana también pensaba en los casos, me afligía, después de la práctica me iba llorando a veces en la micro, entonces poco a poco uno va descubriendo también, porque obviamente lo que para mí significa autocuidado o las cosas que yo hago para mi autocuidado probablemente no sean las mismas para ti. Entonces, yo siempre me quedé con lo que me dijo una profesora en la práctica, que uno tiene que hacerse su espacio y uno tiene que ir descubriendo cuáles son las cosas que necesitan para hacerse cariño a uno mismo. Entonces, cuando ya encuentras esas prácticas, lo importante es mantenerlas en el tiempo y de verdad que van haciendo efecto y no solamente en mí y en mi vida personal, sino que también en los pacientes, porque no sirve tampoco que yo esté sobre involucrada con ellos, que me ponga a llorar con ellos, por ejemplo. Entonces, es una parte fundamental del proceso de la psicoterapia, nuestro autocuidado. Perfecto. ¿Y hubo algún momento, me quedé pegado, ¿no? 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 ¿Aló? Como que a ¿Me veces te quedas escuchas? pegado, Ah, pero ya. se escucha bien. ¿Hubo algún momento como... Ah, ya. Sí, es que mi internet está muy mal últimamente. ¿Hubo algún momento como de tu vida que es como
como, no sé, ¿te diste cuenta que lo que realizabas como por diversión, algo así, era una práctica de autocuidado? ¿Cómo? ¿O que te diste cuenta que necesitabas realizar algún... que se me queda pegado ahora? No veo bien. Ahí sí. Que hubo algún momento en el que te diste cuenta que realizabas prácticas de autocuidado. Así como, no sé, yo siempre he visto series, pero en algún momento me di cuenta que era necesario como un momento de distensión para poder continuar como funcionando. Sí, sobre todo el tema de las series y también, por ejemplo, escuchar música. O yo antes de esto me gustaban, por ejemplo, los baños de tina, y cuando la profesora en la práctica nos dijo como que buscáramos esas prácticas, se me vinieron esas a la cabeza y fueron las que más me funcionaron porque eran las que sabía hacer también. Por ejemplo, a las series sí hice el cambio tengo series que solo veo cuando termino de atender, como que son livianitas, que no tengo que pensar mucho, porque obviamente hay series que implican como mayor Sí. atención. Entonces, no sé, por ejemplo, veo una teleserie o cosas así como más fáciles. Y para ir terminando, la última pregunta que tenemos es, ¿crees que existe diferencia en el ejercicio como psicoterapeuta entre quienes realizan prácticas de autocuidado y quienes no lo realizan? Sí, yo creo que sí, porque para mí principalmente el autocuidado te permite dejar como, cuando terminas de atender, dejar ahí las terapias, los pacientes, y desconectarte un poco como de lo laboral. Igual yo considero, por lo menos las terapeutas que yo conozco, todos realizan prácticas de autocuidado, como que siempre se nos inculca que es fundamental, y de hecho en quinto tenemos formación y ramos directamente relacionados con eso que se llaman la persona del terapeuta, porque entendiendo también que si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar al resto. Entonces, así como ayudamos a los demás, también tenemos que ayudarnos a nosotros y practicar la autocompasión con nosotros mismos. Perfecto. Muchas gracias, Débora, por tu tiempo. Eso sí, esas fueron todas las preguntas y bueno, reiterar el agradecimiento por este espacio. No, de nada, que les vaya súper bien, y cualquier cosa que necesiten me escriben, y si después me pueden mandar la investigación, sería súper. Vale, gracias. Chao, muchas Sí, la gracias. investigación sí o sí la vamos Gracias. a mandar después cuando ya la tengamos terminado. Así Ya, que no te súper. preocupes. Que les vaya muy bien y ánimo, Vale, porque al igual. Wally a veces se hace muy difícil, pero les va a servir un montón. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya bien. Chao, chao. Chao.